La lucha contra la depresión. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Salud de Chile Podcast. La OMS ha decretado que cada 13 de enero se conmemore el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el fin de crear conciencia y promover el autocuidado en quienes se ven afectados por esta enfermedad. Sin duda, la pandemia vino a remecer varias aristas de nuestras vidas, como nuestras rutinas, trabajo, salud física y, por cierto, ha tenido un alto impacto en materia de salud mental. Según datos de la OMS, alrededor de 300 millones de personas viven con depresión en el mundo, y con la pandemia la prevalencia global por ansiedad y depresión aumentó en un 25%. Es altamente probable que todos y todas conozcamos a alguien que ha vivido con depresión o esté viviendo con depresión e incluso nos haya afectado a nosotros mismos. Y es en estas situaciones en que quizás no supimos qué hacer, cómo ayudar de una manera efectiva, o bien no supimos o no pudimos reconocerlo en nosotros mismos ni en los demás. Además, la falta de recursos y el continuo estigma con el que cargan y son etiquetadas las enfermedades relacionadas a la salud mental hacen más difícil el libre tránsito hacia una forma de vida más saludable e integral. Por lo tanto, esta es una invitación a hablar abiertamente de depresión sin prejuicios, esperando derribar mitos y estigmas para favorecer la toma de conciencia de esta enfermedad, promoviendo la importancia de la salud mental y la acción de solicitar ayuda cuando la necesitamos. Para profundizar en este tema es que hoy nos encontramos con la doctora Graciela Rojas, psiquiatra, profesora titular del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte, parte también del SICA de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, ambos parte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, además investigadora del Instituto Milenio MIDAP y del Núcleo Milenio IMAI. Muchas gracias, doctora Rojas, por estar hoy día acompañándonos y hablando de esta importante temática que nos convoca el día de hoy. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, para comenzar a profundizar, vamos a entrar en la sección de mitos y verdades. Yo le voy a referir el mito y usted lo responde. La depresión no es algo real, está en su imaginación. Bueno, la verdad es que eso no es real porque la depresión, tal como lo ha dicho la OMS, es una enfermedad bastante común, bastante prevalente, que causa bastante discapacidad y por ello es muy importante para la salud pública. Se caracteriza por tener síntomas como por ejemplo el desánimo y lo que se llama anedonia, que es incapacidad para disfrutar de la vida. Y junto a esos dos síntomas que son los más importantes y los que definen la depresión, hay muchos otros, como por ejemplo síntomas físicos como dolores múltiples, pero también cansancio, alteración de los ritmos vitales como del sueño, del apetito, y por eso es que algunas personas o adelgazan mucho o aumentan de peso, dependiendo si tienen aumento o disminución del apetito. Pero también hay alteraciones cognitivas, como por ejemplo desconcentración o alteración de la memoria, y pensamientos negativos que tienen que ver con la minusvalía, por ejemplo, o con sentimientos de culpa, de pensar que uno es culpable de muchas cosas de las cuales si no tuviese la enfermedad no pensaría así. Y por supuesto también síntomas emocionales como la angustia misma, que muchas veces acompaña a los síntomas depresivos. Por supuesto, también hay personas que no están enfermas, pero sí tienen algunos síntomas que no alcanzan a ser de tal magnitud como para decir que está enfermo. Pero los síntomas también son muy comunes en la población general y es importante considerarlos. Perfecto, muy bien definido. Entonces, seguimos con el segundo mito o verdad. La depresión no siempre se desencadena luego de un episodio negativo o malo en la vida de una persona. Mira, la verdad es que hay personas que tienen más vulnerabilidad que otras, ¿ya? Y esa vulnerabilidad está dada por muchos factores. Algunos son genéticos y de hecho la depresión es más frecuente en algunas familias.
pero también la vulnerabilidad tiene que ver con la crianza y con eventos de vida negativos muy tempranos en las personas, como por ejemplo todos los abusos, ¿no? Entonces, también la forma de crianza determina en las personas determinadas personalidades. Y entonces eso constituye una cierta vulnerabilidad o fortaleza de las personas. Sobre eso se pueden instalar o pueden suceder eventos de vida negativos que desencadenan la depresión. Pero dependiendo de la vulnerabilidad de las personas, estos eventos pueden existir o no existir, o pueden ser de distinta magnitud. Porque la verdad es que todos tenemos problemas en la vida, no hay nadie que no tenga problemas, ¿no? Los problemas son parte de la vida cotidiana de las personas. Pero de todas las personas que tienen problemas, algunas se enferman y otras no, frente a problemas más o menos de la misma magnitud. Por ejemplo, la muerte de un ser querido para algunas personas desencadena un duelo que uno podría considerar normal y para otro puede desencadenar una enfermedad depresiva. Esa diferencia es lo que está determinado por esa vulnerabilidad de la que yo te he hablado. Por eso es que decimos que la depresión es una enfermedad compleja, porque está determinado por todos estos factores, algunos de los cuales son biológicos y otros son más bien psicológicos, y están también los determinantes sociales, que hoy día son más reconocidos que antaño, y eso determina que la depresión es más frecuente en los niveles socioeconómicos más bajos. Perfecto. El siguiente mito o verdad dice, la depresión se va a pasar sola. Bueno, mira, la verdad es que en algunas personas puede ser que la depresión se pase sola, pero se va a pasar después de varios meses y con un costo muy importante para la persona que la sufre. Pero hay tratamientos hoy día muy eficaces para el tratamiento de la depresión. Y estos tratamientos uno los podría agrupar en dos grandes grupos, que son los tratamientos biológicos, entre los cuales están todos los fármacos, de los cuales hoy día hay muchos, disponemos de muchos fármacos para la depresión y todos los años aparecen nuevos fármacos. Esas son oportunidades porque los nuevos fármacos tratan de superar defectos que tienen los anteriores, como algunos efectos colaterales. Fuera de los fármacos, que son bastante eficaces y hoy día bastante costo efectivos, tenemos también toda la gama de psicoterapias, ¿ya? Y ahí entonces uno pudiera preguntarse a quién le indicamos un tratamiento y a quién le indicamos otro tratamiento. Bueno, las guías clínicas indican y recomiendan que a las personas que tienen depresiones leves solamente se les trate con psicoterapias o con intervenciones psicosociales. Y las personas que tienen depresiones más graves se les indique psicoterapia y a la vez fármacos. Estas psicoterapias hay de distintos tipos, pero muchas de ellas que son bastante eficaces tienden a enfocarse en ayudarle a las personas en la resolución de sus problemas y también en el manejo de sus pensamientos negativos. Entonces, la verdad es que hoy día es necesario que las personas acudan a profesionales en busca de ayuda y esto les van a indicar esta gama de tratamientos que tenemos disponible. Además, en Chile hay una protección una protección a través del auge de las políticas públicas para las personas que tienen depresión, de modo que tampoco el tema económico debiese ser una limitante, aunque sabemos que los accesos al tratamiento no siempre son tan rápidos como quisiéramos, ¿no?
pero en general las personas pueden acercarse ya sea a los consultorios, ya sea a los profesionales, en las distintas clínicas y hospitales en busca de ayuda. Perfecto. El siguiente dice, los niños también pueden tener depresión. Bueno, efectivamente, en las últimas décadas se ha reconocido que, si bien es cierto, la depresión es muy reconocida a partir de la adolescencia, los niños también, los niños y niñas también pueden sufrir de depresión y es bien importante tener esto en cuenta porque les afecta toda la vida cotidiana de ellos, como por ejemplo el rendimiento escolar, la socialización a través del juego con sus pares, y más bien los niños tienden a aislarse y no son capaces muchas veces de percibir lo que están viviendo y por lo tanto allí es muy importante que los padres y en general los adultos pongamos atención en los cambios conductuales de los niños y cuando están en el colegio los cambios en los rendimientos escolares para poder entonces profundizar y estudiar si ese niño o esa niña está sufriendo de un episodio depresivo. Perfecto. Y el último para terminar, la depresión es crónica, es decir, una vez que se tiene es para toda la vida. Bueno, la verdad es que lo que nosotros decimos es que la depresión puede ser recurrente. Eso quiere decir que se puede presentar varias veces en la vida de una persona, pero eso no quiere decir que la persona vaya a estar siempre deprimida y en el fondo tenga que aceptar un pesimismo de que nunca se va a mejorar. No, la depresión puede mejorarse con estos tratamientos que yo he indicado. La persona puede llevar una vida absolutamente normal y dependiendo cuántas veces haya sufrido de depresión, uno recomienda un tratamiento más bien de por vida o no. Se recomienda que una persona que ya ha tenido 3 depresiones en su vida, suponte tú que la primera la tuvo en la adolescencia, después al inicio de la adultez y luego, qué sé yo, se separó y tuvo de nuevo una depresión alrededor de los 35 años. Esa persona que ya ha tenido 3 episodios, se recomienda entonces que mantenga un tratamiento de por vida, pero eso no quiere decir que la depresión en sí sea una enfermedad crónica, no. Pero sí Perfecto. es importante tener en cuenta que hay algunas personas que van a tener que tener un tratamiento de por vida y eso es bien importante porque requiere una predisposición para mantener la adherencia a ese tratamiento. Perfecto. Bueno, ahora ya que hemos enterado un poquito más de lo que se trata esta enfermedad, yo creo que mucha gente se pregunta cuáles son los signos o los síntomas de alerta para buscar ayuda en una persona que puede estar con depresión, ya sea para quienes sientan que están pasando por ello o tengan a alguien cercano que piensan que puede estar con este tipo de cuadro. Bueno, quizá uno de los aspectos importantes a considerar es el sufrimiento, cuando la persona lo está pasando mal, ¿ya? Cuando la persona lo está pasando mal, siente angustia, ya no goza con las cosas que antes gozaba, ya como que todo le da lo mismo, eso es un síntoma bastante evidente, ¿ya? Y como la persona está sufriendo y las demás lo ven sufrir, entonces va a ser fácil que vaya a un especialista con este sufrimiento. Cuando es más difícil es cuando hay síntomas más bien físicos, como por ejemplo cansancio. Entonces la persona se siente cansada o tiene dolores múltiples y entonces allí es más difícil que en esta relación entre un profesional y la persona puedan descubrir que esta persona tiene depresión. Y ahí entonces se empieza a hacer algunos exámenes para ver si
hay alguna anemia, por ejemplo, alguna enfermedad tiroidea que puede explicar estos síntomas físicos y como no se encuentran, entonces se empieza a pensar que la persona puede tener una depresión y ahí entonces el profesional empieza a indagar los otros síntomas como los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales y los síntomas físicos que yo hablaba anteriormente. Perfecto, entonces no necesariamente alguien va a tener síntomas relacionados como con lo emocional y psicológico, sino que también puede ser algo más bien físico, que no necesariamente sea evidente que esté pasando por un cuadro depresivo. Entonces, en ese sentido hay que Claro, o tener por más ejemplo, ojo. claro, o por ejemplo, ideas hipocondríacas, a alguien que se le instala en el pensamiento de que tiene una enfermedad y va a donde distintos médicos, se hace exámenes y la verdad es que los médicos le dicen, no, si usted no tiene esa enfermedad que usted piensa que tiene. Y entonces son ideas hipocondríacas o ideas de minusvalía, como decir, pucha, yo lo estoy haciendo muy mal en el trabajo, entonces tengo que renunciar porque ya no soy capaz. ¿Se fija? Esas son ideas que se instalan en una persona y son parte de estos síntomas cognitivos de la depresión. Perfecto. Y también como para terminar ese punto, también se habla mucho de cuando alguien tenía ciertos intereses y después ya no los tiene, como que ya no se Claro, motiva a por eso hacer me eso. refiero con que uno deja determinadas actividades porque ya no te interesan Ujú. o porque ya no disfrutas con ellas. Ya, perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos ayudar a una persona con depresión? También desde la vereda del familiar o del amigo, y en la misma línea, ¿cómo ayudar si detecto a alguien que pudiera estar pasando por un cuadro depresivo, pero muchas veces estas personas son un poco reacias a pedir ayuda a un profesional? Sí, mira, yo creo que hoy día es un poco más fácil porque hay menos estigma y se ha reconocido que esta es una enfermedad común, que necesita tratamiento y que la verdad es que es tan frecuente que cualquiera persona podría sufrirla. En ese sentido, hay menos resistencia en la población para pedir ayuda. Y muchas veces, si la persona que está sufriendo la depresión no quiere ir por las razones que sea a un profesional, hay alguien siempre cercano que puede ayudarlo, apoyarlo emocionalmente para luego convencerlo o convencerla de que se pida ayuda profesional. Pero la verdad es que también la red de apoyo y la familia es una red de apoyo importante, puede ayudar a esas personas como apoyo emocional, ¿no? Prestarle la oreja, prestarle el hombro, y eso, por supuesto, puede ser una primera ayuda muy importante. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles serían entonces las consecuencias de una depresión que no se trata? Pensando también en que mucha gente, quizá de la índole más joven, tiene conductas de riesgo, que en alcohol o en drogas, que pueden ser conductas también evasivas para alguien que está con depresión que cae en estos vicios. Pero muy importante tu pregunta, porque la verdad que si hay alguien que empieza como a consumir más alcohol porque está sufriendo, porque tiene alguno de estos síntomas, o acude a las drogas para también sentirse mejor, esa puede ser una conducta de riesgo asociada a un episodio depresivo que puede ser bastante disfuncional. Pero también hay que decir que si la persona no se trata, innecesariamente va a estar viviendo con todo este sufrimiento, con todos estos síntomas que son bastante discapacitantes. Es decir, toda esta sintomatología repercute en la vida cotidiana de las personas, en su rendimiento en las labores de la casa, en sus relaciones sociales, en su trabajo, y por lo tanto es muy importante recuperar esa funcionalidad a través de un tratamiento y no andar con la mochila llena de piedra, ¿no? Tratando de mantener una vida que es difícil de mantener si uno no trata los síntomas depresivos. Perfecto.
Y bueno, ¿qué se puede hacer un poco para prevenir la depresión, sobre todo las personas que mencionó en un inicio que están un poco más vulnerables a poder padecerla? Bueno, del punto de vista de cómo pudiéramos prevenir la depresión, hay distintos enfoques que uno pudiera tener, porque hay un aspecto que es más poblacional en políticas públicas, de cómo pudiéramos nosotros influir en los determinantes sociales y mejorar los niveles socioeconómicos de las personas, donde la depresión es más prevalente. Pero eso ya es más a nivel macro, si tú quieres, y a nivel más individual, un factor importante de prevención de la depresión es la buena crianza de nuestros niños y niñas, ¿no? Porque si uno logra una buena crianza, esos niños y niñas van a tener menos riesgo de sufrir una enfermedad depresiva. Evitar los abusos, por ejemplo, en la niñez, los maltratos, es algo muy, muy importante en la prevención de la depresión. Y luego, bueno, como yo ya decía, todos tenemos problemas, pero hay algunos seguramente que son más evitables que otros. Y también frente a estos problemas o a estos eventos negativos, como por ejemplo los duelos, hay distintas formas de abordarlo que pudiera uno decir que si se aborda la muerte de un ser querido en la familia de manera más colectiva, más unida, entonces eso va a tener menos repercusión en la vida de las personas, de los seres queridos, ¿no? O prepararse también, por ejemplo, hay determinados eventos como por ejemplo la muerte de un ser querido que hay algunos que son inesperados y ahí es poco lo que nosotros podemos hacer. Pero hay otros que sí están más determinados en el tiempo. Nosotros sabemos que los abuelos, por ejemplo, a una determinada edad van a partir. Y entonces es bueno colectivamente prepararse para situaciones como eso. Pero también hay eventos de vida que son positivos que pudiesen afectar también a las personas porque igual te remecen, ¿no? Como por ejemplo ahora los jóvenes de este país están postulando a las universidades y ese es un evento muy estresante en la vida de ellos y ellas. Y si sabemos acompañarlos, si las instituciones de educación superior eh, tienen todas estas ayudas que estamos viendo que tiene de asesoramiento, entonces es más fácil enfrentar esta situación que si no lo hubiese. Esas son algunas ideas que yo puedo sugerir para prevenir la depresión. Perfecto. Bien, muchas gracias por hoy día haber estado compartiendo todos estos mensajes. Esperemos que las personas puedan también tomar un poco más conciencia. Ya afortunadamente hay menos etiquetas o estigmas asociados a esta enfermedad, que es una enfermedad común. Esperamos que puedan también tener también conciencia de las conductas de riesgo o de qué es lo que pudiera pasar si es que no se hace nada respecto a la depresión. No sé si quiere entregar algún último mensaje. Sí, bueno, decirle a las personas que busquen ayuda, que hoy día en este país hay una política pública en apoyo a las personas que sufren de depresión. A lo mejor los accesos no son todos los rápidos que nosotros quisiéramos, pero existe una ley que protege a las personas y debemos hacer uso de ello. De modo que quienes sufren de depresión pueden acercarse a los profesionales de la salud en busca de ayuda y debieran recibirla. Me alegra mucho de poder tener esta oportunidad para poder transmitir estos mensajes y contribuir, por un lado, a disminuir el estigma de las personas que sufren de depresión y a la vez facilitar el acceso a los tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Subdirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.